Como se dieron cuenta, pues hoy tenemos invitados de lujo, tanto el pastor Rodolfo, la pastora Adriana y Joseph, que están aquí, Rafa Guerra, no sé si anden por ahí, pero vamos a tener un tiempo, como dijo el pastor, de poder ver los estatutos de fe de una manera muy general. Sé que a lo mejor habrá muchas dudas o habrá preguntas al respecto, a lo mejor al final podemos contestar unas cuantas, pero vamos a ir tanto Joseph, el pastor, hablando a cada una de ellas de qué es lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Y entonces ahí están, vamos a poner la imagen y como número uno, o el estatuto número uno, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que los 66 libros que la conforman fueron inspirados divinamente, creemos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios, inmutable, infalible e inerrante, y aceptamos la autoridad de la Biblia. Lo que ella aprueba, lo aprobamos, y lo que ella reprueba, nosotros también lo reprobamos. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, porque tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra de Dios es la verdad absoluta y es la palabra profética más segura. Y dice aquí el versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo añadir ahí? Claro. Mencionarles nada más esto de la Biblia es el fundamento. Cristo lo continúa diciendo cuando hablaba con los fariseos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así es que Cristo dice que si guardamos su palabra, lo amamos. Así lo dice en Juan. Y esto es muy importante entender de la palabra de Dios. La palabra es una espada, la palabra es alimento espiritual para tu espíritu. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también la palabra de Dios es una lámpara a tus pies. El Salmo 119, versículo 105 dice que es una lámpara. Entonces, si tú estás en tinieblas, al leer las escrituras te da una luz, una señal de camino para andar en cosas seguras. Y quiero animarlos a que lean la Biblia este año. Procuren disciplinarse a tener un orden de leer la escritura. Hay muchas maneras. Tú puedes buscar los programas para poderte ordenar y preparar tu lectura diaria de la Biblia. Ese es el consejo. Ya, lo dejo. Me retiro. Ahí te lo dejo. Ok, perfecto. Estatuto número 2 o creencia número 2. Creemos en el único Dios verdadero revelado en la Biblia, que existen tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en Él, que Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y hay muchas citas que respaldan la Trinidad. Y hay que entender que aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sí podemos ver a las tres personas de la deidad de Dios operando al mismo tiempo. Un ejemplo muy común y que todos hemos visto es el bautizo de Jesús, porque ahí están las tres personas, el Padre, el Hijo siendo sumergido y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Y así creo que podemos hablar desde la creación y muchos otros ejemplos. No sé si quiere añadir algo, Pastor Joseph. Pues más que todo, yo quiero añadir que esta doctrina es fundamental para entender el carácter de Dios. Cuando decimos que Dios es amor, esto es lo que dice la epístola de 1 de Juan, dice que Dios es amor. Pues uno no puede ser amor o amar si no hay otra persona para amar. Es imposible amar y solamente sea una persona. Entonces, es absolutamente importante entender que Dios es una Trinidad, tres personas en una. Entonces, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre y hay un amor entre de ellos. Y así podemos decir que únicamente nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios único, porque los otros dioses como Alá, como
bueno, Buda no es un dios, pero todos los otros dioses, ellos no pueden decir que ellos son de amor porque no tienen nadie para amar. Ellos son de otra cosa. Entonces, es algo muy especial para decir que tú eres un cristiano porque puedes decir que yo tengo un Dios de amor eternamente. Bien, bien. Hay varias menciones en la Biblia de la Trinidad donde aparece Jesucristo bautizándose y luego viene el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y luego se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado. Y entonces ahí estamos viendo de una manera, vamos, definida, los tres están unidos. Y Jesús dice ahí en Juan 10:30, mi Padre y yo uno somos. Así es que estamos viendo la Trinidad. De hecho, el diseño nuestro, que somos cuerpo, alma y espíritu, somos tres en uno. Somos tres partes indispensables para ser el ser que somos. Y fuimos hechos a la imagen de Dios. Es que tomen muy en cuenta, este es un principio bíblico, de hecho muy atacado. Mucha gente duda de la Trinidad, la niega. Piensan que Dios es Dios Padre y que que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Y entonces, al atacar la Trinidad, están atacando uno de los fundamentos de la fe cristiana. Y creo yo que la Trinidad también se puede entender por la revelación. Los que son hijos de Dios entienden la Trinidad, aunque es un misterio, pero la aceptamos, la creemos y la recibimos. Sí, los que no son hijos de Dios no la asimilan, no la entienden, no la reciben. Ok. Ok, bueno, si al final hay preguntas, las pueden mandar por el chat y podemos tomarnos un tiempo. El estatuto número 3 que aparece ahí es que creemos en Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su naturaleza totalmente humana y divina, 100% hombre, 100% Dios, en su vida sin pecado, en su muerte vicaria y expiatoria, en su resurrección de entre los muertos, en su ascensión física al cielo y en su gloria a la diestra del Padre. Creemos que Él es el único mediador entre Dios y el hombre y que vendrá con poder y gloria por la segunda ocasión al mundo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, me dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Podemos ver a Jesucristo como Dios y creemos en Él. Yo creo que el centro o de las cosas importantes, ver y reconocer a Jesús. Bien. Pues una cosa que no menciona aquí en esta expresión de la doctrina es algo importante, que Jesús es Dios y siempre ha sido Dios, es eterno, eternamente engendrado del Padre, siempre procede del Padre eternamente. No hubo ni un tiempo anteriormente ni en el futuro en cuando Jesús no existe, siempre ha existido, siempre existe, siempre existirá. También es importante que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por nuestra expiación de pecados como Dios y como hombre. Él era Dios, era hombre, 100% de las dos naturalezas. No hubo ni un momento cuando Él dejó de ser Dios. No hubo un humano en la tierra y Dios entró a Él. No, era Dios y hombre a la misma vez. Y siempre Él pudiera llamar a los ángeles y tener sus derechos divinos, pero Él dejó sus derechos divinos a un lado a propósito, por su propia decisión, de su propia voluntad, para que Él pudiera morir por nuestros pecados, por el amor para nosotros. Entonces, este es algo que no expresa aquí en este resumen, pero es algo muy importante entender que como hombre, Él ganó nuestra expiación. Bien. Jesucristo es Dios, hay que entenderlo ahí. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2, habla de que nuestro gran Dios, Jesucristo, Dios Salvador. Lo menciona la Escritura en varios lugares
y hay que reconocer la manera en que Dios se humilló a sí mismo. Filipenses 2 dice que no tomó el atributo de ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre y recibió una de las peores humillaciones que existen, la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Padre le dio un nombre que es por encima de todo nombre. El día que crucemos el umbral de la eternidad, nos vamos a encontrar con Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es la vida y la resurrección. O sea, estamos hablando de que el que te va a levantar de los muertos y con el que te vas a encontrar es con Cristo. Hay muchas cosas que hablar de él. Yo creo que en su oportunidad hablaremos más después con más detalle. ¿Sí? Muchos atributos de Cristo. Sí, podemos meternos horas a hablar de los atributos de Cristo, sí, y perdernos ahí, pero bueno, para seguir con esto, para seguir con el programa, vamos a llegar al 4, que es: creemos en el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Santa Trinidad. Creemos que Él reside en el cuerpo del creyente como su templo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas y la operación de sus dones espirituales. Creemos en el Espíritu Santo y creemos que Él ha venido a morar en nosotros, con nosotros. Y ahora Él habita en cada uno de nosotros que lo hemos recibido. Dice la palabra que no hay alguien que diga que Jesucristo es su Señor sin el Espíritu Santo. Él ya viene y mora en nosotros y viene cada vez que nosotros decimos: Señor, ven a mi corazón, lléname de ti, y hay un nacimiento nuevo. El Espíritu Santo viene, ya está ahí, está operando. Pero creemos también en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en ese poder. Les dijo: esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y es este bautismo, esta llenura continua del Espíritu Santo, la cual es para todos, la cual es para todos. Amén. Todos tenemos acceso a la llenura del Espíritu Santo y tenemos que anhelarla. Y sí, ahorita a lo mejor hablan un poquito más, tanto Joseph y el pastor, pero una evidencia inicial que lo puedes ver en Hechos capítulo 2 inicialmente, pero lo vas a ver sistemáticamente en el libro de los Hechos, es que cuando son llenos o bautizados del Espíritu, hay lenguas. Es como una evidencia prácticamente. No quiere decir que no podemos meternos en ese terreno misterioso, pero sí es una constante en la vida del creyente, que cuando viene la llenura, vienen también las lenguas y también los dones. Un poder para operar en los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hay que reconocer el Espíritu Santo es Dios. Dice ahí en Juan 14, capítulo 14, versículos del 15 al 17, nos dice de que vendrá otro consolador, alguien parecido a Cristo, alguien idéntico a Cristo, que ahora Cristo está en los cielos, pero envió su Espíritu Santo, y ahora es Cristo aquí en la tierra a través de su Espíritu en nosotros. Ya no está con, sino está en. Esa palabra en, como dijo ahorita Tavo, está dentro de, ocupa el centro de tu ser. Por eso tu cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. No debe de morar nadie más y nada más, no dejar entrar otras cosas, sino solo dejar entrar al único merecedor y dueño de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que es el Espíritu Santo. Él mora en nosotros y una vez que mora en ti, pues ya tienes el Espíritu Santo. Sin embargo, viene después lo que es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, que es ahora sí una explosión. Si eres salvo cuando recibes a Cristo, ya tienes el Espíritu Santo, pero Cristo quería, además de eso, que el Espíritu Santo pudiera tener la expresión explosiva. Serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines. Entonces te conviertes en un epicentro cuando el Espíritu Santo brota y se empieza a manifestar. Una forma típica es el orar en lenguas, pero además de todo eso sale el poder del Espíritu y empieza a haber sabiduría, ciencia, fe, milagros, sanidades.
discernimiento de espíritus, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Empieza a haber una explosión, una manifestación gloriosa adentro de cada creyente y tú tienes derecho a eso. Dios te lo ha regalado. Es un regalo de Dios y hay que cuidarlo. Pues yo creo que han dicho, pues, el resumen de todo lo que queremos decir a todos. Hay muchos mitos ahí afuera. Unos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es para ciertas personas que son elegidos para ese. Hay otras personas que dicen que el don de hablar en lenguas como un lenguaje devocional, un lenguaje en oración, son para ciertas personas y no para otras. Y no es cierto. Dios quiere que todos hablen en lenguas. 1 Corintios 14, versículo 1, dice que quisiera que todos hablaran en lenguas. Y pues yo quiero animar a todos que están esperando la promesa del Espíritu Santo, que no desmayen en la esperanza. Yo quiero leer nada más aquí en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 11, a lo mejor ya están familiarizados con esto. Dice, Jesús está hablando, o supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, yo quiero animar a todos ustedes que han pedido de Dios por la promesa del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, que no desanimen en la esperanza. Siguen buscando, siguen con hambre, siguen con anticipación de recibir. Hay varios factores y no tenemos tiempo de enseñar todas estas cosas, pero hay varios factores que pueden impedir que uno recibe el Espíritu Santo. Entonces, con la sabiduría de ciertos consejeros, gente que puede enseñarte mejor la escritura, tal vez puedes remover esas barreras que están impidiendo que tú recibes el Espíritu Santo, pero no rindes, no echas la toalla y no dices que, no soy elegido, Dios no quiere darme su Espíritu Santo, es para otros. No digas esto y yo quiero animarte que Dios quiere darte el Espíritu Santo más que tú quieres recibirlo. Entonces, si tienes esa duda y has estado esperando por mucho tiempo, habla con tu pastor, habla con tu líder de célula, habla con alguien para que podamos ayudarte a entender mejor lo que Dios quiere para tu vida. Y voy a terminar con esto, nada más una ilustración. Hay varias personas que conozco yo que son familiares y amigos muy cercanos que ellos esperaron un tiempo de días, meses, en un caso años, pero por fin Dios le bautizó en el Espíritu Santo. Es una promesa, no rindes. Amén. Así es, así es. Permíteme nomás, Gustavo, nomás quiero mencionar, si quieres saber un poco más del Espíritu Santo, entra a Epicentro. Sí, te quiero animar ahí. Ahí en Epicentro se habla mucho del Espíritu Santo. Hay mucho fundamento bíblico que respalda lo que estamos diciendo. Ahorita estamos con pocos minutos, pero esta es una riqueza tremenda. El que ora en lenguas se edifica a sí mismo. El que ora en lenguas habla con Dios. Aparte de tu español, hay un idioma íntimo que Dios te ha dado a ti. Pregúntate qué idioma vas a hablar en el cielo. No sé si sepas, pero Dios no solo habla español, habla muchos idiomas y creo que nos va a habilitar con más lenguas para poder comunicarnos con Él en su lenguaje, y va a ser una armonía porque vamos a estar con chinos y rusos y alemanes y mexicanos, y ahí va a haber una comunión del Espíritu preciosa, y esto es el inicio. Estas son las arras que Dios ha enviado a la tierra para empezar a prepararnos para ir al cielo en esa dimensión del Espíritu Santo. Muy bien, ok. Sí, el diablo continuamente va a atacar esto porque sabe que si la iglesia está llena del Espíritu Santo va a operar en los dones, que va a trastornar al campamento enemigo. Los va a poner de verdad temblando porque sabe el final, y es que la iglesia ha vencido y los jóvenes han vencido.
Entonces, bueno, Pastor pasando. Tavo, una pregunta. Sí, ¿Los que hablan en lenguas son mejor que los que no hablan en lenguas? No para necesito- nada, no. para nada, para nada, para nada. Sin embargo, Sí. anhelemos este regalo, este tesoro, estas promesas que están para cada uno de nosotros. Sí. Amén. No Ok. son mejores, pero están equipados. Si tienes el Espíritu Santo, puedes tal vez disfrutar más la dimensión de lo que Dios tiene para ti aquí en la tierra y servirle mejor. Por eso dice, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque van a recibir poder y lo vas a necesitar. Y necesitamos ese poder. En medio de esta situación actual de la pandemia y la crisis y todo esto, este es el tiempo donde verdaderamente te vas a dar cuenta que necesitas vivir en lo sobrenatural. Y el que te lleva a ese nivel es el Espíritu Santo. ¿Sí? Así es Así que es. anhélalo, deséalo de todo tu corazón y Dios te lo va a dar. Sin duda te lo va a dar. Ok. Bueno, llegamos al punto 5 y es que creemos en una experiencia personal de salvación a través del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Creemos que la limpieza del pecado es solo por el lavamiento con la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo. Creemos en una fe que Dios nos ha dado para responder a Él, para verle a Él. Hay un depósito de fe en cada uno de nosotros. Él ha dado su vida por toda la humanidad. El deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no unos cuantos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso ha dado esa medida de fe en cada uno de nosotros para responder a Él, para verle a Él, para amarle a Él, caminar con Él. Y no nada más eso, no decir yo soy salvo, sino ahora me lleva a que mis pecados han sido lavados, han sido perdonados y me va a llevar a otro punto en la santidad. Bien. Hay que recordar que Jesús nació del Espíritu Santo y de un ser humano. Cristo fue concebido en el vientre de María y el tipo de sangre de Jesús es diferente al nuestro. La sangre de seres humanos no lava pecados de nadie. Ningún ser humano nos puede limpiar con su sangre los pecados. Ningún animal puede lavar nuestros pecados. Lo hacían con un animalito que era un cordero, pero era una tipología de lo que venía. Pero la sangre de Cristo es muy especial. Por eso cuando se derramó su sangre en la cruz, la Biblia dice ahí que nosotros por la fe en su sangre somos justificados. Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre somos justificados. Así es que tú dirás, ¿dónde está la sangre? Tú puedes invocarla, tú puedes decir, Señor, lávame con tu sangre, y eso actúa ahí donde estás y te borra tu pecado. ¿Sí? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y 8, dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo no sé qué pecado has cometido, pero la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte de todo pecado, todo pecado. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Por eso la sangre se ponía en las puertas para que el ángel de la muerte al verla pasara por encima y no tocara. Ahora tenemos una sangre mejor, que es la sangre de Cristo. Tú la puedes pedir. Si tú vives tormentado por pensamientos, pide la sangre de Cristo, lave tu conciencia y la lava. Y si has pecado, acude a la sangre de Cristo, arrepiéntete, cambia tu ruta y ve a la sangre de Cristo y te limpia de todo pecado. Esa sangre es la que te salva, es la sangre que te da una vestimenta blanca y te da acceso para estar en la presencia de un Dios santo. Dios no va a recibir a nadie que no esté lavado con la sangre de su Hijo. Así es que necesitas creer en la sangre de Cristo, en su muerte y en su resurrección, alejarte del pecado, arrepentirte y alinearte con Cristo, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Yo quiero destacar algo que dijiste, Tavo. Si tienen sus Biblias, por favor, yo les invito a ver este versículo en 1 de Juan, capítulo 2, porque unos de ustedes a escucharle tal vez no va a creer que está en la Biblia, pero es 1 de Juan, capítulo 2,
versículo 2. No estoy inventando esto, ¿ok? Yo quiero decir esto. Todos pueden ser salvos, todos los que creen en Jesús pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todo el mundo. Dice aquí, 1 de Juan 2:2. Él mismo, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. Juan está diciendo que Jesús murió por los pecados de los que están en la iglesia, por nuestros pecados, pero aún más, Él murió por los pecados de todo el mundo, todo el mundo. No hay nadie excluido de la gracia de Dios, nadie. Pues ellos, bueno, la gracia de Dios es disponible a ellos, es accedible a ellos. Solo por la fe ellos pueden acceder a esa gracia. No hay exclusión de parte de Dios que Él está eligiendo quién va a recibir o no. Es una oferta libre, es una oferta aquí para que tú puedas agarrarlo por tu fe. Y propiciación, yo quiero tocar en esa palabra porque es una palabra grande, ¿verdad? Expiación tiene que ver con la limpieza de pecados, ¿ok? Esto es lo que tiene que ver con el pecado, contigo. Limpia el pecado, la expiación. La propiciación tiene que ver con Dios en su lado. La propiciación tiene que ver con su ira. Antes, en el mundo, en la tiniebla, éramos hijos de la ira. Pero Cristo hizo propiciación y ahorita la ira de Dios, el castigo ha sido satisfecho. Su muerte en la cruz era suficiente para satisfacer la ira de Dios para todas las almas en todo el mundo, pasado, presente y futuro. Entonces la propiciación ya ha sido hecha. Dios no está enojado con nadie en este mundo. Nada más está esperando que se vuelvan a Él y poner su fe en Él. No hay ninguna persona que va al infierno por sus pecados, pero por no creer en el Hijo. Es lo que hacen con Cristo, que cuenta más que todo. Él puede perdonar a cualquier pecado, pero uno tiene que poner su fe y su confianza en Cristo. Otra cosa, nada más voy a decir muy rapidito, Hebreos capítulo 10, aquí en versículo 19, dice que podemos tener asegurancia que somos salvos. Tú puedes saber hoy que tú eres salvo. No tienes que estar en este limbo, esta confusión, si soy salvo o no, si soy elegido o no. No, dice aquí, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Como dijo el pastor, si tienes esa conciencia que siempre te está acusando, pide al Dios que te lave con la sangre de Jesús, porque podemos tener confianza y aseguranza que somos salvos y no tengo que estar viviendo en confusión. Ok. Bien. Sí, Efesios me dice, Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, si hay un cambio ahí, que es rico en misericordia por su gran amor que nos envió, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Él. Luego dice, por gracia sois salvos. Es un regalo que nosotros nada más tomamos por medio de la fe en Cristo y en su sangre que nos limpia de pecados. Luego llegamos al número 6, y es que todo esto de nuestra salvación nos lleva a dos ordenanzas, y creemos en dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó: en el bautismo en agua por inmersión completa, identificándonos con su muerte y resurrección, y la participación de la mesa del Señor o la Santa Cena, tomando el pan en memoria de su cuerpo crucificado y tomando la copa en memoria de su sangre derramada, en comunión unos con otros como cuerpo de Cristo. Es tan importante para nosotros estas dos ordenanzas, y yo sí quiero hacer un énfasis en el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es una expresión, es una manifestación de nuestra fe, de lo que ya sucedió. El bautismo en agua no nos salva nuestra fe en Cristo. Y el bautismo en agua es una evidencia, una obra de nuestra fe, demostrando nuestra naturaleza, lo que ya crees. Realmente es lo que ya creemos.
Creemos que hemos muerto al mundo y que hemos resucitado en una nueva persona. Bueno, en el bautismo lo evidenciamos a Dios, al mundo, a las personas, a una gran nube de testigos y al mismo Satanás, que él se da cuenta que tú has muerto a este mundo y resucitas. Y la Santa Cena, que es tan importante para nosotros, que Dios dejó ahí instruido que hicieran memoria de él en cada uno de tanto de su muerte, de su cuerpo, que es el pan, que se quebrantó por nosotros, y su sangre, que la tomamos para perdón de pecados. Aclarando de que no estamos comiéndonos la carne y no estamos bebiendo su sangre. Esa idea existe, la promueven, la transustanciación, no hay tal cosa. Nada más haciendo claro de discernir el cuerpo y la sangre. Discernir quiere decir, entendemos que este cuerpo, este pan representa el cuerpo de Cristo, se fragmentó por mí y yo lo tomo y yo soy, ahora Cristo mora dentro de mí y yo soy miembro del resto del cuerpo de Cristo, del resto de los otros pedazos de pan que forman un solo pan, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y luego, al tomar la copa, es nada más la uva aplastada, que salió jugo de ella. Bueno, es un tipo de Cristo, que cuando yo tomo esa copa, es un memorial que estoy lavado con la sangre de Cristo por dentro, y su sacrificio no ha sido en vano. Lo reconozco y eso me hermana con una familia que es el cuerpo de Cristo y es la iglesia, ¿sí? Y el bautismo es un acto profético porque te vas a sumergir en las aguas, que es un tipo de tierra, sales de la tierra en una identidad con Cristo que Él resucitó y estás haciendo un acto profético de que así va a ser contigo, que aunque mueras, el Señor te viste en su muerte y en su resurrección. Entonces, al hacerlo, tiene un poder tremendo este acto. Es indispensable hacerlo, no podemos jugar con eso, no podemos posponerlo y no podemos decir, yo fui bautizado de niño, porque de los bebitos no tuvieron conciencia en esa decisión. Aquí dice, el que cree y fuere bautizado. Eso lo dice en Marcos 16. Entonces, tienes que creer primero, recibir a Cristo en tu corazón y luego pasar a las aguas para ser bautizado e integrarte a la familia del Señor. Entonces, esto es importante, que tienes que ejercer tu voluntad. Por eso no bautizamos niños, bautizamos adultos. Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Entonces, es importante entender ese principio también. Aprovecho de recordarles, si tienen alguna duda o pregunta, pues tenemos el chat y pueden poner las preguntas ahí. Pues yo tengo mucho que decir de todo, pues soy muy ñoño en todas esas cosas, me encantan. Este es mi cafecito por la noche, hablar de esas cosas. Pero yo quiero enfatizar, si no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo o si hay otra barrera en tu vida, si hay algo que te está apurando mucho en tu vida y no has visto victoria en cierta área de tu vida, pues checa estas áreas. ¿Has sido bautizado en el agua? ¿Has recibido la comunión con una buena conciencia? Entonces, revisa estas cosas, porque si no podemos andar en obediencia en lo que es fácil recibir, lo que es fácil obedecer a Jesús en recibir bautismo en el agua, pues ¿cómo podemos recibir algo que es un poquito más de fe, un poquito más avanzado? Y no estoy diciendo que es un requisito ser bautizado en agua para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ese no. Vemos ejemplos en la Biblia donde la gente eran bautizados en el Espíritu Santo antes que su inmersión en agua. Pero, sin embargo, para ciertas personas, si yo sé que Dios me está mandando a hacer una cosa y yo no lo hago, ¿cómo puedo esperar que Él va a hacer otras cosas en mi vida? Yo necesito andar en la obediencia que puedo donde estoy ahorita en mi vida. Entonces, yo les quiero animar, nada más piénsalo. ¿He sido bautizado en agua? ¿Por qué estoy tardando? Y luego, ¿con quién hablo para ser bautizado en agua? Y este es muy fácil. Hablo con Pastor Tavo. Hablo con Pastor Rodolfo. Es muy fácil esa respuesta para que podamos bautizarte lo más pronto posible. Amén.
Un comentario ahí nada más en esto de los dos ordenanzas, es de que la ordenanza del bautismo es un evento único en la vida cristiana. Cristo murió una vez, no murió muchas veces. Cristo resucitó una vez, no resucitó muchas veces. Pero la ordenanza de la Santa Cena sí es continua, sí es periódica, aunque la Biblia no nos dice cada cuándo. Sin embargo, sí es una ordenanza que periódicamente hacemos porque se trata de la comunión de la iglesia y de la comunión de la iglesia con Cristo. Entonces, la ordenanza del bautismo es una vez en la vida, pero la ordenanza de la comunión, la ordenanza de la Santa Cena es periódica o continua. Así es. Gracias, Rafa. Y gracias por las aportaciones. Llegamos al 7 y es que creemos en el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nosotros y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Creemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos los que creen. Y creemos que somos llamados a predicar, enseñar y anunciar las buenas de salvación a otros. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. Necesitamos la gente, a los jóvenes saliendo, compartiendo y sintiendo la carga que muchos han tenido y empezando, dice ahí, en tu Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Puedes empezar en tu Jerusalén, en lo más cercano, en el núcleo más chiquito que tienes y normalmente es la influencia de la escuela. Y yo recuerdo escuchar a los pastores, a muchos pastores decir, yo iba a la escuela a predicar y de pasada a estudiar. Había un fuego en una generación por predicar y yo no sé, pero recuerdo esos momentos de pararme delante del salón y predicar y decirles, quiero dar un momento, irme a los camiones, decirle al camionero, hey, puedo subirme y predicar el Evangelio, no voy a pedir dinero, no voy a hacer nada, solo voy a subir, quiero predicar y me voy a bajar en la siguiente esquina. Y así era un despertar, era un fuego y necesitamos entender de verdad que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Quisiera mencionar, el Evangelio es como el coronavirus, más o menos para que lo entiendas. Es poder de Dios cuando tú predicas a alguien que está enfrente de ti y le dices, Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos y tus pecados son perdonados si crees en Él, si crees en este mensaje, por eso murió por ti, porque te amó y tiene el poder sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado. Recibes a Cristo y tú haces esta invitación y a la persona que te está escuchando, tú no sabes lo que sucede ahí adentro, pero hay un efecto tan poderoso que impacta la vida de la persona. Y así como le pasó a Pablo, que cuando lo recibe camino a Damasco, empezó a contaminar a medio mundo. ¿Sí? Y bueno, nosotros también recibimos a Cristo y hasta Japón nos fuimos. O sea, y mucha gente también recibió al Señor y hasta la fecha seguimos en lo mismo. Entonces, cuando viene la realidad del nuevo nacimiento, que tú ya eres nacido de Dios, tú por naturaleza eres un anunciador, eres un embajador. Estás llevando la luz de Cristo, el mensaje a través de tu vida, pero lo tienes que predicar, que anunciar, que Cristo murió en la cruz, que resucitó de los muertos y que Él vive y reina y que cualquiera que confiese su nombre será salvo. Entonces, este mensaje se tiene que llevar a todos los rincones de la tierra. Es una de las señales del fin. Así dice Mateo 24:14. Entonces, lo que esta noche estamos haciendo, explicándoles los estatutos, estamos apurando la venida de Cristo, porque Él dijo, será predicado este evangelio en todo el mundo. Esto lo dijo en Jerusalén. Aquí estamos en México. Es los confines del mundo, ¿eh? Y yo vengo de Japón y Adriana, y venimos de allá y ha sido anunciado, no por nosotros nada más, por muchos. Entonces, está acercándose la hora y el día de su retorno, cada día. Y más con estos medios de comunicación, creo que el Evangelio está corriendo como nunca. Y tú eres parte de ese gran mensaje. Amén. Amén.
quiero animarles a todos o quiero avisar, mejor decir, quiero avisarnos que hay una mentira afuera, que no necesitamos hacer nada porque Dios va a salvar a quien quiere salvar. Así no funciona. ¿Por qué? Porque si vamos a 1 de Juan 2:2, como leemos juntos, ¿sí? Dice que Jesús ha hecho propiciación por los pecados de todo el mundo. También ha hecho expiación de los pecados en la cruz. Ya es un hecho, consumado es, dijo Jesús. Entonces, ¿qué está impidiendo que ellos reciben? Pues Pablo nos dice la respuesta. ¿Por qué la gente no está recibiendo la salvación? Él dice, ¿cómo pueden creer en lo que no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie predica? ¿Y cómo va a predicar si nadie les envía los predicadores? Pero la fe viene por el oír y el oír el evangelio. Entonces, no es Dios que está eligiendo quién va a ser salvo o no. Es que la gente necesita recibir el evangelio, oír o leer o recibir por sus sentidos para entender el mensaje de las buenas nuevas. ¿Y cómo van a entender eso? ¿Cómo van a recibir eso si nosotros no vamos para darle las buenas nuevas? Entonces, nos toca a nosotros. Tenemos que ir. Es nuestra parte. Somos colaboradores con Cristo en el Evangelio y expandir su reino. Y voy a cerrar esto con una ilustración. He trabajado con un ministerio, se llama Heart for Iran, y ellos mandan el Evangelio en Irán. Ellos tienen una red de millones de iglesias underground, bajo Subterráneas. Sí, subterráneas. Y ellos dicen, hay un avivamiento fuerte en los países musulmanes, pero no vas a escuchar de eso porque son bajo el radar. Es totalmente oprimido por el gobierno. Si la gente se entera que tú eres cristiano, van a matarte, etcétera. Y ellos dicen que hay millones de musulmanes que están viendo a Jesús enfrente de ellos. Hay visiones, ellos ven a Jesús presencial. Hay otros que se visitan o ángeles visitan a ellos, pero el ángel no les lidera a Jesús. Ellos siempre dicen, vaya a esta casa, hay una persona ahí que te puede enseñar la verdad. Así es. Y aún Jesús dice, vaya a esta casa, hay una persona ahí que te puede ayudarte a conocerme a mí. Es porque somos colaboradores con Cristo en esto y Dios no va a hacer nuestro papel. Él nos ha dado esta gran responsabilidad. Nos toca a nosotros. Queridos amigos, es un gozo ser parte de esto contigo, con ustedes. Sí, Es importante, perdón, Tau, es importante entender de que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, no podemos jugar con que, pues ahí Dios se va a encargar o que otro lo haga, sino que Dios te escogió a ti. Tú eres una persona que tienes ahora la capacidad de llevar salvación a otros. Hay una frase que el año pasado lo mencioné al final. Somos salvos para salvar a otros. Que no se te olvide, somos salvos para salvar a otros. Es decir, si Dios te salvó a ti, ahora te toca a ti llevar el evangelio a los otros. ¿Por qué Pablo estaba como loco llevando el evangelio a tantos lugares? ¿O por qué hay gente que se va y deja las cosas y se entrega a Cristo? ¿O por qué dan su vida para evangelizar a otros? Porque esa es la misión, esa es la encomienda. No es para cierta gente, es para todos. Tú eres una persona llamada a llevar el evangelio. Tú tienes la capacidad como embajador de predicar y es como sellar el pasaporte, sellar el corazón de la persona con el anuncio del evangelio y esa persona reino. Entonces es importante, desarrolla tu función como embajador, ¿sí? Tienes una responsabilidad de predicar el evangelio. Y Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces sí tenemos que predicar el evangelio. Comienza por tu casa, con tus papás, con tus hermanos, luego con tus amigos, luego con tus vecinos y luego por donde tú vayas y luego hasta donde Dios te vaya llevando hasta los confines de la tierra. Pero el anuncio anuncia que Cristo murió y resucitó y el que crea en él será salvo. Ahí nada más me gustaría a mí enfatizar que
predicar el evangelio o anunciar el evangelio es un privilegio para nosotros los seres humanos. Mira, los ángeles quisieran predicar el evangelio, pero ellos no pueden porque no se les dio a ellos el privilegio. Cuando la casa de Cornelio, el ángel le habló a Cornelio, el ángel tuvo que decirle a Cornelio que fuera por Pedro para que Pedro les predicara el evangelio, porque no le estaba permitido al ángel predicar el evangelio, sino es un privilegio que Dios nos ha dejado a nosotros, los hombres, a la iglesia. Y es una responsabilidad, sí, pero sobre todo es un privilegio poder llevar este evangelio de la salvación. Amén. Y este privilegio, en el Antiguo Testamento a Israel, era como que Dios está conmigo y esa luz va a reflejar a Dios. Pero ellos no tuvieron una ordenanza ni esta bendición de predicar el evangelio. Nos lo dejó a nosotros. Nos lo dejó a nosotros el predicar. Esta encomienda de ir y hacer discípulos es de nosotros. Y bueno, vamos a pasar al 9. Creemos que en la iglesia. Al 8. ¿Al 8? Ah, sí, perdón. Creemos en la santificación personal y separación del mundo al momento de nacer de nuevo. Y creemos en el proceso santificador del poder del Espíritu Santo, quien por medio de su habitar permanente en el creyente lo capacita para vivir una vida santa. Por eso la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos capacita para poder vivir y luchar en este mundo sin mancha, porque en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, con Él vencemos al mundo, con Él podemos avanzar en este proceso de santidad, de permanecer firmes. Como Cristo es santo, nosotros también somos llamados a eso, pero sin el poder del Espíritu difícilmente lo vamos a lograr. Lo necesitamos en nuestras vidas. Sí. La santidad la podríamos comparar con un pollito recién salido del cascarón, y ya es pollito, pero no puede volar todavía. Tiene el potencial, pero necesita un proceso. Entonces, recibes a Cristo y recibes esa santidad interna. Ya somos santos por esa presencia de Cristo en nosotros, pero a la vez hay un proceso de santificación, porque en este mundo vamos a tener tentaciones, va a haber resbalones, va a haber tropiezos, va a haber ataques, y va a haber como que te está continuamente tratando de estorbar el enemigo y desviar. Y nosotros tenemos la capacidad de arrepentirnos, de pedir perdón y de seguir adelante y no volver a pecar. Entonces, la santificación es un proceso que tú tienes que continuamente darle mantenimiento hasta el último día de tu tiempo aquí en la tierra. ¿Sí? Es una promesa de Dios que te anima a vivir una vida conforme a Cristo. Y cuanto más caminas con Él, mundo nos identifica como un pueblo diferente. Eres un Daniel en medio de los leones, en medio de los sátrapas. Eres Sadrach, Mesach y Abednego enfrente de los reyes de este mundo y el fuego no te toca. O sea, tú sigues adelante, ¿sí? Entonces sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, ¿sí? Vence al mundo, dice la Escritura, en una parte. Y en otra parte dice, y también sabemos que todo aquel que ha sido engendrado por Dios, ha sido nacido de Dios, ¿sí? Dice que el maligno no te toca. No te toca. Si es que depende de que tú te guardes. Si tú quieres que te toque, te puedes acercar con el diablo y te va a tocar todo lo que quieras, te va a hacer garras. Pero si tú quieres mantener tu caminar, el maligno no te toca. Y tú puedes mantener tu santidad y tus ropas blancas a lo largo de tu caminar por la tierra. Solo quiero añadir que hay una parte comunal con esa creencia, con esa doctrina. No te aísles. ¿Aíslas? Aísles. No te aísles. Gracias, pastora. Y mi esposa. Gracias. Es que hay parte de esto que es la confesión de pecado. Cuando confesamos nuestros pecados uno a otro, pues nos limpiamos y podemos sobrepasar esas luchas y esas tentaciones en medio de una comunidad de hermanos y hermanas. Entonces, hermanos, hombres, por favor, no te
aísles. Tú no puedes batallar esa batalla solo. No eres Superman. Mujeres, no eres Wonder Woman. Necesitas de la comunidad, de las hermanas y hermanos en la fe para hacer eso. Y nada más quiere añadir. Bien. Bueno, pues pasamos al 9. Dice, creemos en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y sigue sustentando. Creemos que está conformada por todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor y han sido regenerados por el Espíritu Santo. Creemos en la unidad de la iglesia como un solo cuerpo, donde Jesucristo es la cabeza. Creemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá por ella para llevársela a la casa del Padre. Realmente creemos esto, creemos en la iglesia y todos formamos parte de la iglesia. La iglesia no es un lugar físico, no es un lugar establecido. Todos somos el cuerpo de Cristo, todos somos la iglesia y la roca, el cimiento de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos pequeñas piedritas en esta iglesia. Sí, así es. Hay una idea de que la cabeza de la iglesia es un hombre por allá, en algún país, ¿no? Y que él es la cabeza de la iglesia. Y no, no es así. Cristo es la cabeza de la iglesia, es algo invisible. Sí, ha establecido autoridades aquí en la tierra, tiene apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. El ministerio quíntuple que menciona Efesios 4:11. Pero dentro de todo eso, recordamos y sabemos que Cristo es la cabeza. Él es el que manda sus pensamientos, Él es el que ve, Él es el que habla. Él dirige a su pueblo a través de su Espíritu Santo. Y tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que amarnos unos a otros. No podemos despreciar a nadie que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Vas a tener que amarlo. Y como le dije yo a un amiguito por ahí, que no me quería, le dije, ¿sabes qué? Dios te va a atormentar eternamente. Dijo, no, yo soy salvo. Dije, no, vas a ir al cielo, pero te va a atormentar porque te vas a sentar conmigo en el cielo eternamente, así es que ten cuidado. Dije, más te vale que me ames aquí en la tierra. Y así te va a buscar un lugar por ahí donde no te tengas con mucho. Entonces, yo quiero que entendamos que el cuerpo de Cristo es un cuerpo que vive en armonía, vive en unidad, vive en respeto, y que hay diferentes expresiones dentro del cuerpo de Cristo. Sí, sí es cierto. Y nos amamos y nos respetamos y seguimos adelante. Pero el cuerpo de Cristo es uno, ¿sí? Y Cristo es la cabeza. Y tú eres un miembro muy importante, muy valioso. Ok. Ok, pasamos al 10. Ya para concluir, creemos en la resurrección de los muertos, tanto de los salvos para vida eterna como de los perdidos para condenación perpetua. Sabemos que hay un día de juicio. Hebreos 6 me habla de los rudimentos básicos y uno de ellos es el juicio eterno. Vendrá un juicio eterno, pero también sabemos que en ese día para nosotros los que hemos creído en él será un día de suma alegría, de tener esta promesa de poder estar delante de Dios y entrar a su gloria de manera eterna. Sabemos que para nosotros tenemos esta promesa de la vida eterna, sabiendo que nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida y se abrirá el libro y ahí estará nuestro nombre y nos permitirá pasar, pero hay de aquellos que no estén en ese libro. Hay de aquellos que no se hayan encontrado su nombre en el libro de la vida. Bien. Pues aquí incluye, creo que hasta la segunda venida, aunque no se menciona como punto aparte, que creo que valdría la pena ponerlo como punto aparte, la venida de Cristo, la segunda venida. Pero nosotros creemos en la resurrección. Y esa es una cosa importantísima. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales, si en verdad Cristo mora en vosotros. Entonces, aquí la condición es recibir a Cristo, que viene con el Espíritu Santo, que es el que levantó a Jesús de los muertos. Entonces, tú tienes el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo. Entonces, quiere decir que a ti también te va a levantar. No importa si te come un tiburón,
No importa si te destruyó en un incendio o que te incineraron, nada lo va a detener, ¿sí? Es un poder del Espíritu Santo que tiene la autoridad sobre la muerte, y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Los que no tienen a Cristo, esos van a levantarse, pero para muerte eterna. Esa es la segunda muerte y es la más espantosa de todas, porque no tiene salida. Es un infierno eterno. Entonces nosotros por eso debemos de apurarnos a predicar el evangelio a todo el mundo para que reciban a Cristo y no sufran la segunda muerte. Aquí nada más me gustaría a mí agregar que la Biblia habla que cuando un cristiano muere, le llama dormir, porque eso es lo que sucede realmente. El cristiano cuando muere su cuerpo, le llama dormir, porque el que duerme tarde que temprano se va a despertar y se va a levantar. Eso es la resurrección. Cuando tú y yo nos vamos de este mundo, dormimos por un tiempo, sabiendo que un día vamos a despertar y ser levantados. Amén. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos y le damos gracias a Dios por este tiempo, porque realmente creo que ha sido un tiempo donde hemos podido no solamente hablar de estos puntos de qué creemos, sino creo que el Evangelio se ha predicado. Creo que hoy sería uno de los días donde Cristo, el Espíritu Santo y el Padre se están gozando de decir, wow, hoy se ha hablado de mí como nunca. Y hoy el Evangelio se ha corrido y se ha presentado a cada uno de nosotros. Pero creo que a medida como se presentó el Evangelio, tanto jóvenes como adolescentes, hoy tenemos una gran responsabilidad de qué vamos a hacer con todo esto que se nos ha dicho. ¿Qué vamos a hacer con cada una de estas enseñanzas? Porque si realmente creemos estas enseñanzas, tiene que arder un fuego adentro, como decía Jeremías, aunque trataba de resistirlo, no podía. Era más fuerte que yo el fuego y me impulsó a hablar y me impulsó a llevar el evangelio a aquellas personas que a lo mejor ni siquiera iban a responder, pero yo sabía que el Señor me estaba llamando para traer un verdadero avivamiento a mi nación y a mi entorno. Entonces, bueno, pues no sé, pastores, si quieran decir algo más ya para concluir, o si hay preguntas, este es el momento para que las escriban en el chat. No sé si hay alguna pregunta. Así, vamos a dar espacio a unas 3 preguntitas antes de cerrar aquí el tiempo, si es que hay preguntas. O si alguien quiere desmutear su micrófono, también lo puede hacer. Bueno, se ha dicho mucho y a lo mejor necesitan tiempo para digerir todo esto, pero si aflora una pregunta o alguna duda o alguna cosa que no está clara, nosotros lo que hacemos es mándalo por chat o escríbenos y con mucho gusto te vamos a contestar. No sabemos todo, no nos damos de que las sabemos todas. Hay muchas cosas que son profundas y ahí está la soberanía de Dios, ¿sí? Pero lo que hemos dicho esta noche es algo que está respaldado con la palabra de Dios. Así es que la respuesta que tú necesitas la vas a encontrar en la palabra de Dios, no en otros libros, no en otras corrientes, es en la pura palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Él os enseñará, así dice la Biblia. Así que el Espíritu Santo te puede enseñar y estamos en el cuerpo de Cristo como miembros para ayudarnos unos a otros. Por eso establecido ese ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para que con este equipo reforzar a los que están creciendo, porque algún día ustedes van a estar sentados en estas sillas, ustedes van a estar de este lado enseñando a otra generación, ¿sí? Ese es nuestro deseo, porque no pensamos que somos aquí nomás, no. Esto tiene que crecer, se tiene que reproducir y ustedes son los que van a llevar adelante, van a ir a lugares que nosotros no hemos ido,
van a hablar con gente que nosotros no conocimos, van a ver milagros que nosotros no logramos vivir. Ustedes van a vivir otra dimensión, pero nuestro deseo es impulsarlos para que sigan adelante con la obra que Dios ha comenzado ya en cada uno. Bueno, pues muchas gracias, pastores, por estar aquí esta noche. Joseph, Marisol, Rafa, Mari Carmen, que gracias por este tiempo que se han dado. Y bueno, nada más a todos los jóvenes, recordarles que las zonas ya, todas las zonas o los grupos en casa ya comienzan y arrancan a partir del próximo lunes 11. Entonces, para que se conecten con Irving y Anita, para que ellos los canalicen a una de las zonas ya. También a los adolescentes decirles que los sábados a las 11 volvemos con nuestras reuniones. Entonces los esperamos el sábado 11 de la mañana. Ahí te esperamos para tener nuestra reunión de adolescentes. Bueno, jóvenes, adolescentes, nos vemos. Dios les bendiga. Excelente noche. Bye. Dos cositas nada más, dos Sí, cositas. pastor. No se les olvide el ayuno a partir del día 11. Participemos todos juntos. Número 2, no se les olvide leer sistemáticamente su Biblia, subrayenla, tengan una libreta al lado, anoten, si hay una pregunta, apúntenla y vamos resolviendo. Entonces, estas dos cosas, el ayuno y luego la lectura de la palabra, ¿sale? Y no se les olvide, la puerta está abierta en Epicentro, los esperamos. Que Dios los bendiga. Saludos a sus familias. Gusto verlos. Cuídense mucho, por favor. Extremen precauciones. No juguemos con eso. Cada quien debe de tener cuidado de sí mismo en todo lo que está pasando alrededor. Sí, les amamos mucho. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, pastores. Gracias, descansen. Buenas noches. Bye. Shalom, Bye. shalom. Awesome. Gracias. Bendiciones. Gracias, pastor.